Muy buenos días o buenas tardes a la hora que nos estén escuchando. Este es un podcast dirigido a un análisis sobre Thomas Hobbes, en específico sobre su libro Leviatán. Ahora, continuando con este análisis, nos acompaña nuestra querida Paola Clavijo y Tatiana Hernández, estudiantes de Derecho Nocturno del 1B en la Universidad Libre. Y su presentador y locutor Alejandro González. Un gusto, chicas. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, en esta orden de ideas, el podcast se dividirá en dos partes, cada una de 8 minutos, 7 minutos, respecto al tema de, primero, dar un contexto general e histórico sobre quién era Thomas Hobbes, la importancia del Leviatán, y etcétera. Y la segunda parte, dirigida a específicamente el libro Leviatán. Este es un breve podcast para dummies de cómo entender a Hobbes. Chicas, vamos a continuar entonces con nuestra primera sección de daticos históricos, de daticos interesantes. Entonces, bueno, empezamos con la primera pregunta. ¿Qué pasó en este momento histórico? O sea, necesitamos saber qué sucedía cuando Thomas Hobbes vivía. O sea, yo inicio con que él nació en el periodo histórico, así catalogado, como la Ilustración, en el siglo XVI. O sea, ya se había descubierto América, apenas se estaba descubriendo este nuevo continente. Habían varias guerras, no solo pues de ciertas castas, sino que había una nueva reforma económica y demás, y se estaban mirando nuevas formas de ver el ser humano. Entonces, no sé ustedes qué quieren decir sobre este contexto histórico. En esta época vemos pues que Inglaterra tenía una confrontación religiosa y social, la cual pues después de esta guerra civil que se creó, se divide en dos bandos, monárquicos o parlamentarios. Uy, muchísimas gracias. O sea, listo. ¿Y esto qué evoca en Hobbes o importancias de esto? Pues de acuerdo a lo que dice Tatiana, también podemos tener en cuenta que la guerra civil fue conflicto que hubo entre los hombres que fue muy sangriento en Europa Occidental. Según este contexto, pues Hobbes empieza a pensarse cuál es ese estado precisamente del hombre, ¿no? Y por qué se dan las cosas. Y pues ahí es donde Hobbes comienza a hacer su escrito del Leviatán, referente a esa guerra que tenía en su contexto, a su alrededor. Y pues otros hechos históricos que estaban pasando en el momento. Claro, o sea, hay diversos hechos históricos los cuales fueron relevantes en las vidas de Hobbes. O sea, principalmente fue la Guerra Civil Inglesa y el contexto europeo, como bien dijo Pau, y como abarcó Tatiana. Pero continuando con estos contextos o estos datos históricos, también son relevantes para decir cómo fue la bibliografía de Hobbes. Yo creo que es importante pues que mencionemos precisamente quién fue Hobbes realmente en ese momento, porque estamos hablando de una época más o menos de 1580. Alejandro, ¿me puedes ayudar con las fechas? Que las tienes un poquito más claras. Y claro, sí, es 1588, el 5 de abril. Nació nuestro queridísimo autor. Sí, pero para la época en la que nos estamos refiriendo, en la que él habla, o él nació en 1588 siendo un pequeñito, ¿no? Pero debe haber un punto más adelante en el que él, después de ver y vivir el momento histórico que está pasando el mundo, decide hacer el Leviatán, ¿no? Claro que sí, Pau, y tienes toda la razón. Hobbes fue de los escritores de filosofía que empezó a ahondar sobre cómo el Estado debe regular la humanidad, y no solo eso, sino en qué parte del Estado está la humanidad. Y pues Leviatán no fue su primer libro, fue uno de los inicios de la teoría del Estado, como se llama la clase, pero también fue uno de los libros más importantes para esta misma filosofía, la filosofía del Estado y cómo el humano está planteado en eso. Pues respecto a lo que estaban hablando de Thomas Hobbes, pues obviamente él tuvo un comienzo para poder escribir el Leviatán. También hay que tener en cuenta que este libro no lo escribió como tal en medio de la guerra, porque pues por el mal ambiente que había en 1677, cuando se enteró de todo lo que denunciaba la guerra civil que había en Inglaterra, pues Thomas Hobbes se trasladó y decidió instalarse en París en 1940, donde se llevó su manuscrito sobre el Leviatán. Listo, es un dato fundamental. Y Pau, ¿tienes algo que decir? Pues lo que yo quería decir era que básicamente los filósofos siempre se preguntan ¿por qué es? ¿Por qué se existe? ¿Y por qué funciona de esa forma la sociedad, ¿no? Creo que desde ese pensamiento empieza a trabajar Hobbes y empieza a verse
ese pensamiento filosófico del Estado, ¿no? Porque es querer entender al ser humano y cómo se crea el Estado en un principio. Y es fundamental lo que las dos chicas hablan, debido a que el Leviatán concreta estos aspectos de cómo nace el Estado, por qué es el Estado, qué funciones cumple el Estado y demás. Y Claro. para ahondar más en esto, vamos a ver qué es el Leviatán. ¿Por qué Leviatán, primero que todo? ¿Qué significa Leviatán? La palabra Leviatán. ¿Alguna Pues tiene el dato? Leviatán, si ustedes se acuerdan, el tema religioso, Leviatán es como el demonio, ¿no? Sí. Si ustedes piensan se han visto la imagen del libro, ¿sí? ¿La tienen clara? Sí. Ahí lo Sí, que claro. muestran con Leviatán es un gran emperador, ¿no? Un rey con una espada. Pero pues sí creo que Hobbes intenta hacer como esa comparación de ese demonio religioso, porque en esa época tenemos que pensar que también la religión era fundamental y muy crítica frente a todo lo que sucedía pues en toda la sociedad, ¿no? No, y además de eso, también era importante pues que en esa época creían mucho en la parte, digamos, griega, en la parte, se basaban mucho también en esa parte religiosa. Entonces también pues si lo vemos en otro aspecto, digamos el Leviatán, por la parte griega, por la parte, digamos así, de los dioses, era una bestia marina gigante. Era, era esa bestia que mandaba en el mar, o sea, era el superior de todos. También se podría mirar esa palabra Leviatán en otro contexto. Y está buenísimo lo que ustedes dicen porque nos ayuda a entrar en la concepción del Estado y cómo Hobbes lo trae a colación con una simple palabra de que Tatiana dijo de el rey o el que controla el océano. Porque pues si recordamos bien, en la edad del Renacimiento y Edad Media, la forma más eficiente de transporte y de hacer economía eran los barcos. Entonces pues si el Leviatán era el dueño del mar, era el dueño de la economía y de por sí de cómo se controlaba el mundo en esa época. Sí, también pensemos ese contraste que hay con el Leviatán y la imagen que él coloca en el libro, con lo que nos dice el Leviatán precisamente, que es el ejercicio de poder, ¿no? Y si ustedes se fijan en esa imagen, es como un hombre, hace referencia a todo el tema de poder, porque es un rey, y dentro de él lo que lo construyen son todas las personas, ¿no? Entonces es como todo ese estado de contención que hay frente a ese poder que puede ese rey, pues ese monarca, de contener y ejercer y tener la soberanía de todo ese poder, ¿no? Creo que es muy importante entender eso para que podamos dar y entender por qué o qué es el Leviatán y darle paso a pues qué dice realmente el Leviatán y qué dice Hobbes y cuál es su pensamiento frente a todo esto. Con esto dicho de mis compañeras, iniciamos la segunda parte del podcast, que es profundizar específicamente sobre ciertos aspectos del libro del Leviatán. Con esto dicho, iniciamos con nuestra compañera Paola. Entonces, ¿qué nos tienes que contar, Paola? Creo que es importante entender cuál fue la línea de pensamiento de Hobbes, ¿no? Entonces, si pensamos, Hobbes se aparta o intenta renunciar también a la filosofía metafísica y especulativa que se tiene desde Maquiavelo con El Príncipe, ¿no? Y lo que busca también es como, o lo que hace es una cuestión a la práctica de lo que vive el ser humano en ese momento, y esto se basa en asentadas o fuentes críticas del pensamiento aristotélico. No sé si ustedes lo tienen un poquito claro, pero Aristóteles lo que decía era que el hombre es un animal político, que es una especie constituida naturalmente para vivir en sociedad. Pues Hobbes lo que viene y dice es no, el hombre no son sociablemente naturales. A diferencia de Aristóteles, lo que afirma Hobbes es que los hombres no son sociablemente por naturaleza, son egoístas individuales y abusan y se aprovechan de los demás por conservar su bien preciado, ¿no? Por otro lado, también tenemos a Aristóteles que sostiene que así como es natural que el hombre se asocie a otros hombres, la ciudad es la consecuencia natural de la asociación entre esos hombres, mientras que lo que dice Hobbes es que si los hombres viven en sociedad o en ciudades es por conveniencia, ¿no? Que si hay una convivencia de paz y orden, no es porque sean naturalmente sociables, sino que lo hacen por la necesidad que tienen de, lo que mencionaba anteriormente, preservar su vida. Básicamente es la posición que toma Hobbes frente al pensamiento aristotélico, y dice que entonces el Estado no es algo natural, sino algo artificial. No sé si ustedes quieran decir algo sobre por qué yo hago esta afirmación, o bueno, yo no la hago. Claro.
Hobbes. Bueno, se puede dar a entender eso por el contrato social y también por la disposición de voluntades de todas las partes. Respecto en siguiente en lo que tú vas a decir, es como una sociedad queda en acuerdo para que alguien los gobierne, no que el gobernante quede de acuerdo con la sociedad para gobernarlos, sino que Exactamente, Alejo. Es precisamente por lo que estás diciendo, que para Hobbes lo que hace es que surge el Estado y dice que antes que se erijan las ciudades, los hombres vivían en algo que denominó como estado de naturaleza y estaban en una situación de guerra constante de todos contra todos. Esa guerra se daba porque querían quedarse con todo lo que les sirviera para su supervivencia. Sí, es más como, digamos, ahí buscaban lo que ellos querían, se podría decir, o sea, eran costumbres que ya tenían y era la manera de ellos de conseguir lo que querían por medio de la guerra, por medio de batallas, por medio de muerte. Entonces era un estado de naturaleza, porque ellos eran las acciones que hacían porque creían que estaban bien. Claro, entonces para entender a Hobbes tenemos que tener en cuenta que ese estado de naturaleza lo que buscaba era preservar la vida, pero como se vivían en esa constante guerra donde nada es de nadie, todo es de todo, no hay límites o como que surge un predominio de uno sobre el otro. Entonces Hobbes nos dice que ese predominio no precisamente sea por el más fuerte sobre el más débil, sino que también el más débil, teniendo otras aptitudes y cualidades, puede llegar a dominar sobre los demás siempre y cuando esté buscando preservar su vida. Es básicamente lo que dice Hobbes sobre el estado de naturaleza. La vida la podemos pensar como conflictiva, sencilla, y de ahí terminan diciendo que Hobbes dice que el hombre es un lobo para el hombre. Listo, Pau, con lo que acabas de decir, me vino a la mente las funciones del Estado y demás por los fundamentos que tienen estos derechos de naturaleza, pero también son fundamentales para la conveniencia social, o sea, para el contrato social. Estos fundamentos del derecho natural, la rama principal, Hobbes plantea de que tiene varias funciones, no solo paternalista y demás, sino también en cómo el estado de guerra afecta estas funciones de cómo los individuos ven y respeta a esta construcción social. Sin embargo, pues me gustaría también hacer como una diferencia de lo que decía del estado de naturaleza Rousseau, porque él afirma que lejos de ser una guerra civil permanente, el estado de naturaleza se caracteriza por la libertad, la igualdad y la bondad de los seres humanos. Entonces es como entender que aunque Hobbes viene y critica el pensamiento aristotélico, también está Rousseau más adelante diciéndole como, hey, puede que haya un estado de naturaleza, pero no es en función a lo que usted está diciendo o intenta contradecir y criticar un poco la posición de Hobbes. Sí, claro, porque han cambiado las cosas. Por eso ahí es donde viene la relación de leyes naturales y leyes civiles. Se crearon como otras leyes por lo mismo, porque se han cambiado el contexto. Y respecto a lo que dice Tatiana, Hobbes empieza a ilustrarnos sobre los diferentes dominios. Entonces, por ejemplo, se puede decir sobre un dominio paternal, entre comillas, o un dominio despótico. Exacto, precisamente lo que menciona Tatiana es muy importante, porque en el libro Thomas Hobbes también argumenta que a pesar de ese estado de naturaleza, el hombre supera el estado de naturaleza gracias a dos cosas que son muy importantes, y es el instinto de preservar su vida y la razón, que es la que le dice cómo superar ese estado de naturaleza. Entonces, así como nacen precisamente las leyes naturales de las que hablaba Tatiana. Y estas leyes naturales pues son las normas que le permiten al hombre conservar su vida. Hobbes exactamente dice, la ley de naturaleza es un precepto o una regla general descubierta por la razón, la cual le prohíbe al hombre hacer aquello que pueda destruir su vida o privarle de los medios para no conservar. Exactamente eso es lo que dice Hobbes. ¿Qué entendemos como eso? Hobbes manifiesta que hay 19 leyes de la naturaleza y lo que hace precisamente es mostrar cómo el hombre logra entender a través de la razón cómo llegar a este pacto que mencionas tú, Alejandro, para poder construir el Estado. Entonces, de acuerdo a lo que dijo Pau, es correcto. Ahí Hobbes comienza a plantear que ya se comienza a dejar la ley natural y comienza a crearse el Estado, donde se incluyen las leyes civiles. Entonces, como se comentaba, la ley del Estado natural es la moral, la justicia y la equidad en los seres humanos. Entonces, las leyes civiles, entonces ahí se comienza a ver la relación entre esas dos, que las leyes ya se convierten en mandato, en lo que el pueblo tiene que cumplir para que exista como esa igualdad. Exactamente, Hobbes lo que dice es que los preceptos morales o los valores que le permiten al hombre crear unos vínculos para vivir de manera educada o pacífica y en orden con los demás. Cuando Hobbes se refiere a estas leyes de naturaleza o las leyes civiles, hay que entender que se crea una necesidad que también dé un poder y a que se obligue y que sea respetado. Entonces todos los hombres lo que hacen es ese pacto entre sí, aceptando
ser subordinado a un poder superior. Ordena sumisión y obediencia a cambio de su cuidado y de su protección. Entonces, ¿qué dice ese pacto? Que todos los hombres tenemos que vivir en paz, que no podemos regresarnos a ese estado de naturaleza y guerra. O eso es a lo que se le denomina el contractualismo. Sí, que es la forma o ideología filosófica que Hobbes nos presenta en el Leviatán. Bueno, como bien dijo mi compañera, que ya no nos podíamos matar unos a los otros, que ya tendríamos que perder nuestra libertad porque nos regulen qué podemos hacer, qué no podemos hacer por tener una paz, se podría decir así. Entonces ahí comienzan a hacer la idea de la religión. Bueno, no comienzan a hacer la idea de la religión como tal, porque pues como bien sabemos, la religión viene desde siempre. Siempre ha sido algo que las personas o los seres humanos nos hemos planteado y nos hemos respetado las religiones. Pero en esta parte vemos como en el Leviatán la religión tiene un poder porque el Estado la tiene muy en cuenta para tomar sus decisiones, para tomar sus culturas, en el cual vienen creencias, vienen costumbres, la armonía y la paz tienen que ver mucho con ello. Para finalizar, me gustaría hacer como la comparación de lo que piensa Rousseau frente al Estado social, que la sociedad, si bien garantiza ciertas necesidades básicas, corrompe a los humanos al lanzarlos en una competencia mutua, pero se muestra convencido de que una vez abandonado el estado de inocencia originario, no cabe vuelta atrás. Y solamente un acuerdo entre ciudadanos puede llegar a mitigar las desastrosas consecuencias dentro de la sociedad corrupta y nace así una necesidad de contrato social, que esa es precisamente la diferencia entre esos dos. No, para Hobbes no es un contrato social, sino una monarquía absoluta. Sí, que tenía que ser un Estado fuerte y autoritario, o sea, no existía un mutuo acuerdo, sino era cómo se mandaba y cómo se dirigía. Sí, exacto, por eso de negociar, por ejemplo, con el profesor, que él dice, no, aquí el Estado soy yo, aquí precisamente esa monarquía absoluta. Chicos, muchas gracias, ha sido un placer querer entender con ustedes este libro, me gustó muchísimo el ejercicio. Nos vemos en la próxima sección.